Ya estamos de nuevo, otra vez para compartir el segundo tema de esta tarde, que es el tema relacionado con el libro de Job, un estudio de consejería desde el libro de Job, un estudio de principios de consejería desde la perspectiva de ese maravilloso libro que muchas veces creo que no se le ha encontrado toda la riqueza que ese libro puede tener. Más que nada ha sido un libro para animar en medio del sufrimiento a las personas, pero mi percepción acerca del libro es que es, además de eso, de un libro para animarnos en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, es también un libro para enseñarnos principios utilísimos en relación a la consejería. Para comenzar, quisiera que viéramos el Job capítulo 1, versículo 1, y notemos algo especial en este libro. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos indica claramente un par de o varias cosas ahí. En principio, el hecho de que una persona sea un creyente fiel, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, como dice Dios de Job, no implica que esa persona no vaya a enfrentar problemas internos y externos en su vida. Tampoco, como vamos a ver más adelante, implica que sea perfecto. Todos, Job en ese momento y nosotros en este momento y cualquier otra persona a la cual se refiere la Biblia en su momento, somos proyectos en desarrollo, que tenemos una relación con Dios a través de la cual Él está formando el carácter perfecto de Cristo en nosotros. Por eso dice la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, algo al respecto de esto. En Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El segundo punto es que necesitamos ver que los problemas no son el resultado de las cosas, que no son el resultado de las cosas que no están bien en nuestro interior, sino pueden también ser el resultado de las circunstancias que nos ha tocado enfrentar por nuestro propio pecado en el pasado, siembra y cosecha, o por el pecado de otros. En el caso de Job, Job no cometió ningún pecado en ese momento. Lo que sucede es que, como lo vamos a ver más adelante, él tenía en su corazón algunas cosas del pasado que todavía no había resuelto, y que Dios en ese momento quería entrar a resolver, no para lastimar a Job, no para hacerle mal, sino para llevarlo a un nivel mayor de bendición en el Señor. Y en esto quiero ejemplificar el Salmo 23. En el Salmo 23 la palabra de Dios comienza diciéndonos que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreará, que confortará nuestra alma y nos guiará por amor por sendas de justicia. Y en eso entramos en un valle de sombra de muerte, donde Él está con nosotros, pero inmediatamente después dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Y bien vemos, comenzamos en un nivel, y después del valle de sombra de muerte, después de los problemas, esos problemas son como una escalera que nos lleva a un nivel más alto en nuestra relación con Dios y en la bendición. O sea, lo que Dios siempre está tratando es de ayudarnos a resolver situaciones de nuestra vida que nos están impidiendo alcanzar un mayor nivel de bendición. La palabra, y recuerde que esto es en relación a lo que la palabra de Dios dice. En Juan 10:10 dice que el Señor vino para que nosotros, el Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero también en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice
que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo y si nosotros estamos en Él, venceremos al mundo. Serán cuestiones temporales. De hecho, es lo que dice 1 Pedro, capítulo 1 y versículos del 6 en adelante, de que si es necesario vamos a ser probados por un breve espacio de tiempo para que nuestra fe sea hallada en un mayor nivel de alabanza a Dios. Y también dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, que no es el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que los mismos padecimientos se van presentando en nuestros hermanos en todo el mundo, pero que no temamos porque vamos a salir perfeccionados, afirmados, establecidos una vez que esa prueba termine. O sea, las pruebas son temporales y lo que tienen por objeto es llevarnos a otro nivel de bendición. Hoy estamos viviendo una situación por el famoso virus ese COVID-19 que está siendo para muchos una bendición. Particularmente yo le puedo decir, para mí el hecho de tenerme que quedar en casa me ha significado muchas cosas. En primer lugar, he ahorrado plata. En segundo lugar, me ha obligado a encontrar nuevas modalidades de poder estar en contacto con ustedes, de poder dar clases. Esto viene a ser una respuesta de algo que yo le pedí al Señor. Una de mis oraciones, por si usted me quiere acompañar en esa oración, es que le he estado pidiendo al Señor el poder abrir 22 extensiones, una en cada cabecera departamental, donde podamos atender a 100 pastores y líderes y capacitarlos en toda la temática de la universidad. Pero eso implica que yo solo no lo puedo hacer. Y podemos tener algunos maestros en cada cabecera departamental, pero ¿qué tal si mejor no lo hacemos vía internet? Hoy estamos probando con Facebook Live, pero también existen otras opciones que estoy explorando, como por ejemplo un programa que se llama Zoom, que es para poder interactuar. En este caso no podemos interactuar mucho, pero en el caso del otro programa sí podemos interactuar bastante. Entonces me está sirviendo de muchas formas, de mucha bendición, a pesar de que es una prueba, a pesar de que de alguna manera trastorna nuestro quehacer diario, pero me está sirviendo también en otro sentido. He tenido mucho más tiempo de compartir con mi familia y he tenido también el tiempo suficiente para poner al día muchas cosas que no había podido trabajar y que las tenía en espera y que ahora las estoy completando. Así que en todo, Dios obra para bien de los que le amamos a Él. Es decir, aquellos que conforme a su propósito estamos siendo transformados al carácter de Cristo. Y ese es el propósito de Dios para todo creyente, para cada uno de sus hijos. Así que siempre Dios nos está llevando a otro nivel a través de las situaciones negativas de nuestra vida. Y siempre Dios nos va a sacar triunfantes de una prueba. Eso es indiscutible. Y si vemos en la historia de Job, Job comienza de una forma, pero cuando termina el libro de Job y termina la prueba, Job es multiplicado al doble. Hay otro pasaje en el primera de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12, al que le tenemos que poner atención. Y también está el mismo pasaje nuevamente en Job 2, y es que dice la palabra que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No, ojo aquí, no está diciendo que Satanás es un hijo de Dios. Satanás es una creación de Dios, pero no es un hijo de Dios. Y lo que pasó es que iba de chute entre todos los hijos de Dios, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Y entonces dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y después vemos que Satanás vuelve a insistir con el Señor de que le quite una de las protecciones que tenía el Señor para con Job, a fin de que Satanás pudiera atacarlo. Aquí hay un punto interesante, y es que debemos, independientemente de algunas consideraciones teológicas, algo que debemos entender perfectamente es que no hay prueba que nos venga de la cual Dios no esté enterado y de la cual a Él le pueda sorprender. Él, como nuestro Padre, le pone límite al diablo. Puedes hacer esto, pero hasta ahí. Por eso dice la palabra en Corintios que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida. Y siempre, aunque el diablo quiera o tenga intenciones de mal contra nosotros, Dios obra para bien en esas cosas en beneficio nuestro. No en beneficio de Él, en beneficio nuestro. Así que indirectamente, el diablo, queriéndonos hacer daño, se convierte en una herramienta de Dios para bendecir nuestras vidas y llevarnos a otro nivel superior en contra de los designios del diablo. Yendo un poquito más adelante, en el libro de Job, encontramos el pasaje que está, perdón, aquí lo estoy buscando, es muchas veces Job enfrentó algo y lo quiero tocar en este punto. Job no entendía lo que le estaba pasando cuando estaba pasando por esa tribulación, y eso lo hace especular y decir algunas cosas que van a evidenciar lo que hay en su corazón y que es lo que Dios va a tomar al final del libro para enseñarle dónde estaba su equivocación, liberarlo y llevarlo a otro nivel de bendición. Y esto nos puede servir a nosotros mucho en un sentido, y es que no podemos estar seguros de por qué nos suceden todas las cosas que nos suceden, pero de una cosa sí podemos estar seguros, y nos lo enseña el libro de Job, que por dura que sea la prueba, Dios nunca nos va a dejar solos, y al final vamos a ver su victoria reflejada en nuestras vidas. Ya en el segmento anterior hablamos del Salmo 121, donde dice que Dios es nuestro guardador desde ahora y para siempre, que Él no nos va a dejar, que Él no se adormece, Él no se duerme, Él siempre está pendiente de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, la palabra de Dios nos dice que en todas las cosas somos más que vencedores y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, y eso incluye las pruebas. Y en Mateo 28:20 también Él nos garantiza que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que si algo podemos estar seguros, por dura que sea la prueba, por dura que sea la tribulación, por dura que sea la situación o el problema que estemos atravesando, Dios no nos va a dejar, no estamos solos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra en el Salmo 23, Él está con nosotros, su vara y su callado nos infundirán aliento. Y además recordemos que el diablo no tiene ningún poder más que el permiso que le pueda dar el Señor para llevarnos a un mayor nivel de fe, para probarnos y llevarnos a un mayor nivel de fe. Recordemos lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, el diablo no tiene ningún derecho sobre nosotros más que aquello que Dios le permite y que Dios va a usar para llevar nuestra vida a otro nivel de bendición.
Y en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Recordemos que todas las cosas, Dios nos ha garantizado que todas las cosas obran para bien de los que lo amamos a Él. En Job, capítulo 1, versículo 20 y 22, encontramos una característica que la vamos a ver a lo largo de todo el libro. Y dice Job, o dice la palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esta es la diferencia entre Job y los amigos de Job. Que al final usted se recuerda que en el libro Dios reprende a los amigos de Job y los envía con Job para que ore por ellos para que sean sanados. ¿Cuál es la diferencia? Job habló muchísimas cosas acerca de Dios, pero nunca tergiversó la esencia de Dios. Nunca declaró que Dios hubiera sido malo, que Dios hubiera sido imperfecto, nunca. Ni que Dios hubiera sido legalista, ni falto de amor, ni falto de misericordia. Lo que Job expresa todo el tiempo a lo largo del libro es que él no entiende lo que está pasando. Si él cree que él es justo. Realmente el verdadero problema de Job es que Job se creía más justo que Dios, pero nunca dijo que Dios fuera injusto, nunca negó la esencia de Dios, en tanto que los amigos de Job, cuando por la posición legalista que ellos mantuvieron todo el tiempo, negaron que Dios fuera un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades, un Dios de gracia, un Dios de amor. Más bien, ellos presentaron a un Dios castigador, vengativo, a un Dios insensible al dolor humano. Esa es la gran diferencia. Y lo dice Dios en su palabra varias veces, que en todo lo que Job dijo, nunca pecó. ¿Por qué? Porque nunca negó la esencia buena de Dios. Lo que pasa es que en Job había un problema primero de arrogancia, de sentirse extremadamente bueno, número uno, y número dos, un problema de que no entendía cómo Dios, siendo bueno, estaba permitiendo que a él le pasaran este tipo de cosas. Pero debemos recordar algo, y aquí quiero compartirle algo que a mí me pasó hace muchísimos años. Hubo un momento de tribulación en mi vida, un momento de unos problemas muy fuertes, y yo le decía al Señor: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy tu hijo, yo te sirvo, yo he tratado de hacer lo mejor que puedo, tú conoces mi corazón, yo quiero servirte, quiero seguirte, quiero hacer muchas cosas, entonces no entiendo qué es lo que me está pasando. Y el Señor me dijo: si te recordás, mi Hijo Jesús fue perfecto y sin embargo Él pasó por una tribulación que nadie más ha pasado en este mundo. Siendo justo, Él fue atribulado, fue crucificado, condenado, insultado, vituperado, de todo. Y entonces me dijo: ¿y por qué no tú? ¿Qué corona tenemos para no pasar por tribulaciones si el mismo Jesús las pasó? El problema no es si pasamos o no pasamos tribulaciones, el problema realmente es cómo vamos a salir de ellas. Vamos a salir renegando de Dios, vamos a salir negando a Dios, vamos a salir peleando con Dios, o vamos a salir edificados y fortalecidos en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra confianza en nuestro Señor. Ese es el verdadero punto. Y aquí también, hablando de los amigos de Job, en ningún momento, y lo vamos a ver más adelante, muy posiblemente si nos da tiempo, en ningún momento los amigos de Job mostraron empatía hacia Job.
Empatía es simpatía, identificación. Y esta es una diferencia fundamental también entre la psicoterapia y la consejería bíblica. La psicoterapia, uno de los consejos que le dan a los estudiantes de psicología y a los psicólogos es que no se identifiquen con los problemas del paciente, mientras que la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice totalmente lo contrario. Nos dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? Empatía. En la psicología clínica dice, no mezcle sus sentimientos o no involucre sus sentimientos en el tratamiento de pacientes, mientras que en la consejería bíblica el Señor nos está diciendo, identifíquense con los sentimientos de su aconsejado. Sigamos entonces, vamos a Job 2, 9 y 10. Y aquí encontramos un punto que también tenemos que tener nosotros cuidado como consejeros. Si bien se refiere a la mujer de Job y no a los consejeros, pero es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Entonces le dice su mujer, dice la palabra, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, falta de razón o entendimiento, dicho o hecho necio, presunción, vanidad infundada y ridícula, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos del Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Notemos algo. Necesitamos tener cuidado con los comentarios que les hacemos a las personas que aconsejamos o aún con aquellas que eventualmente nos hacen alguna consulta sobre alguna situación personal. No podemos hacer comentarios a la ligera, no podemos hacer comentarios de condenación, de culpa, de juicio, porque Dios no es un Dios de culpa, no es un Dios de condenación, no es un Dios de juicio, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros, como consejeros, nosotros lo que debemos hacer es imitarlo a Él. Es tener gracia, tener misericordia, tener empatía para aquel que está sufriendo y no condenarlo y no atacarlo. Recuérdese que esa persona, por su problema, está un tanto fuera de sí, no está pensando bien, no está tomando decisiones, está estresado, angustiado, molesto, enojado y a saber cuántos sentimientos más, y lo que necesita es que nosotros tengamos empatía, misericordia y gracia para con Él. Recuérdese, es fundamental. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Y el amor, misericordia y gracia es lo que nosotros necesitamos mostrar con los aconsejados. Por lo tanto, nuestras palabras deben ser muy cuidadosas y deben ser apegadas a la palabra de Dios y a la esencia y al carácter de Dios, que fue el problema que los amigos de Job incurrieron. Ellos no reconocieron la esencia de Dios ni hablaron conforme a la palabra de Dios. Y los consejeros comenzaron bien, pero terminaron muy mal. En Job capítulo 2, versículos del 11 al 13 nos dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Si vemos, estos hombres se hicieron solidarios con el dolor y con el sufrimiento de Job por 7 días. Y eso es no necesariamente 7 días, pero no estoy hablando de la cantidad de tiempo, sino estoy hablando de la actitud que necesitamos desarrollar. Y es una actitud de condolerse
con el dolor del otro y de consolarlo en su dolor. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, algo que necesitaríamos tener en nuestra mente todos los cristianos porque hacemos lo contrario, desgraciadamente. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Romanos 12:15, que ya lo mencionamos: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Note eso, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, no condenar, juzgar, acusar, regañar. No es esa nuestra función. Nuestra función es tener siempre presente la consolación por delante de cualquier cosa. Claro que va a haber un momento en que la consolación implique que vamos a necesitar confrontar en amor a la persona, que vamos a necesitar decirle verdades muy fuertes en amor a la persona, pero no macheteramente, no legalistamente, sino vamos a necesitar hacerlo con amor, con gracia, con misericordia. Recuérdese, ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y a muchos se les olvida, principalmente los que tienen el don profético, y el consejero tiene algunas características de don profético, y entonces pareciera como que seguimos en el modelo profético del Antiguo Testamento, cuando ya los profetas del Antiguo Testamento eran profetas de la ley, mientras que nosotros, si tenemos el don de profecía, somos profetas de la gracia. Por eso Jesús dijo, con relación a Juan el Bautista: de todos los profetas en el Antiguo Testamento, ninguno es mayor que Juan, pero cualquiera de los que entran en el reino en este tiempo son mayores que Juan. ¿Por qué? Porque Juan era todavía un profeta de la ley, mientras que todos nosotros somos profetas de la gracia, y no nos debemos olvidar de eso. Y la palabra de Dios nos dice claramente, relacionado con el don de profecía, que es para exhortación, para consolación, para edificación, no para condenación. En ninguna parte nos dice que nosotros debemos ejercer un don para condenar. La Biblia claramente nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, nuestra relación con otros hermanos debe ser una relación en la gracia y en la misericordia. Claro, cuando alguien es impío o inconverso, él está bajo la ley, entonces a él necesitamos hablarle con la ley. Pero cuando se trata de los hermanos, a los hermanos necesitamos hablarles con la misericordia y con la gracia de Dios. Y resulta que en el cristianismo actual lo tenemos al revés. Le hablamos de gracia al pecador, pero una vez que ya está dentro, lo agarramos a machetazo limpio con la ley. Eso no debe ser así, debe ser al revés. ¿Por qué? Porque la ley nos debe convencer de pecado, de justicia, de juicio. La ley nos debe llevar a un nivel de angustia, de desesperación, que nos conduzca a Cristo. Por eso dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Amén. Y a una vez conseguido ese objetivo de que ya estamos en la puerta para entrar, ahí debemos aplicar la gracia y la misericordia para que la gente se convierta y venga a Cristo. En Job capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Este es un punto bien interesante también, que nos enseña Job en relación con los consejeros. Nosotros no somos los que vamos a hacer la obra, ni los que vamos a convencer al aconsejado.
es el Espíritu Santo, el soplo del Omnipotente, el que lo va a convencer, el que lo va a hacer entender. Nosotros solamente somos expositores de lo que dice la palabra de Dios, pero no somos transformadores del corazón de la gente. Nosotros exponemos la palabra y el Espíritu Santo toma esa palabra y hace la operación de transformación en el corazón del otro. Y si no la hace en ese momento, no tenemos ni por qué enojarnos, ni por qué ponernos ansiosos. Dios está trabajando en la vida de esa persona y Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Hay un tiempo en el que Él va a recibir nada más y ahí va a haber otro tiempo en el cual Él va a experimentar la transformación. Es lo que dice Pablo: uno sembró, el otro regó y el otro cosechó. Nosotros no necesariamente vamos a ser los que cosechemos en ese momento. Es muy probable que vamos a cosechar más adelante, pero nosotros lo que estamos haciendo cuando estamos aconsejando es que estamos sembrando en el corazón del aconsejado palabra de Dios, que el Espíritu Santo la va a hacer fructificar para que produzca fruto de liberación en la vida de esa persona. Pero nosotros no somos los que sanamos, ni resolvemos los problemas, ni cambiamos el corazón de la gente. Es únicamente Dios. Y esto también nos dice en ese mismo pasaje: no son los sabios los de mucha edad. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces cuando ya tenemos experiencia en la predicación o en algún ministerio o en la consejería, podríamos tender a, dice el dicho, a sentarnos en nuestros laureles, a depender ya de nuestra experiencia y no del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso. Nunca en la consejería ni en la administración a otras personas podemos depender de nosotros mismos. Es lo mismo que veíamos en el segmento pasado, que dice Jeremías 17 del 5 al 8: maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas o en cualquier otro hombre, pero bendito el que confía en Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en el cual yo como consejero comienzo a confiar en mi experiencia, mi capacidad, mi conocimiento, mis éxitos y lo que sea, en ese momento comienzo a ser inefectivo como consejero de la otra persona. Necesito poner siempre mi confianza y mi dependencia en Dios. La experiencia no hace la diferencia aquí. Aquí la diferencia la hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En Eclesiastés, pero antes de eso necesitamos recordar algo. Proverbios capítulo 3, versículo 5, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay cosas en la consejería, por mucha experiencia que usted o yo tengamos, hay cosas que posiblemente no vamos a entender, que están solo en el corazón y en la mente de Dios. Y lo que Dios no nos revela, nosotros no tenemos por qué especular fundamentados en nuestro propio criterio. No tenemos por derecho a especular sobre la vida del aconsejado. Podemos investigar, podemos sondear, podemos preguntar, pero nunca especular. Y si Dios no nos revela, tranquilo, no tengo por qué saberlo todo, no tengo por qué entenderlo todo, no tengo por qué conocer todos los secretos del corazón del hombre. Dios solo me va a permitir saber lo necesario para que yo lo pueda consolar y ayudar en ese momento. Así que no tenemos que ser sabiondos, y si no lo sabemos, no especulemos. No confiemos en nuestra propia prudencia. Necesitamos fiarnos de Dios en todo momento. Recordemos que estamos trabajando con las vidas de los seres humanos. No es un objeto, no es una cuestión cualquiera. Es la vida de una persona que Dios está permitiendo que nosotros podamos influir y bendecir en esa vida. Y debemos ser cuidadosos con eso. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hablamos, para no meter al aconsejado
en problemas. Y hay algo que quiero también que podamos entender. Hay momentos en que el aconsejado va a llegar con nosotros angustiado, ansioso, desesperado, frustrado, emproblemado, va a llegar fuera de sí y probablemente va a decir muchas cosas que estén fuera de lugar. Nosotros debemos entenderlo. Nosotros no tenemos por qué juzgarlo en ese momento. Recordemos que está fuera de sí. Hay momentos, las personas somos como unas ollas de presión. Usted sabe que la olla de presión tiene un momento en que hay que ponerle el taponcito para que la presión del vapor ayude a que se cocinen las cosas, pero debe haber un momento también en el que quitemos el tapón y dejemos que todo ese gas salga al exterior, porque si no puede provocar una explosión de la olla de presión. De la misma manera son las personas. Hay momentos en que las personas necesitan hacer lo que se llama en psicología catarsis, es decir, necesitan desahogarse. Usted en ese momento no interfiera. Deje que él se desahogue, deje que él hable, solo tome nota de algunos puntos que puedan ser relevantes para tratarlos posteriormente, pero déjenlo que se exprese. No, en ese momento no trate de corregirlo, no trate de hacerlo razonar, él está fuera de sí, él está necesitando salir de toda esa presión, déjelo que se exprese, solo tome notas, porque sí, en esos momentos también van a salir algunas cosas que están en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que nos pueden servir posteriormente en la consejería. Tome nota, pero déjelo hablar. Y algo más, va a haber momentos en la consejería donde parecería que ya se habían superado ciertas cosas y va a haber un regresón. Tampoco se preocupe, esos regresones son temporales. Recuérdese, en lugares de delicados pastos, valles de sombra de muerte, eso quiere decir como un regresón y para llegar a un nivel superior. Lo importante es que esos regresones no sean duraderos, sean momentáneos, y la persona con lo que tiene en su corazón, si ya había superado esos momentos en el pasado, ya tiene suficiente en el corazón para superar este momento de una manera muchísimo más rápida. Lo que pasa es que obviamente las presiones de la vida hacen que en algún momento la desesperación pueda volver a surgir, pero va a ser una cuestión momentánea, porque ya todo lo que él tiene sembrado en su corazón y lo que Dios ha hecho en su vida va a permitirle superar el problema más rápidamente. Miremos lo que dice Eclesiastés. En cuanto a guardar silencio, en la consejería hay momentos para hablar, pero hay momentos también para escuchar. Hay momentos donde necesitamos dejar que el aconsejado se exprese con libertad. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y esto es aplicable a la consejería 100%. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcancen a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren, todo tiene su hora debajo del sol. Hay un tiempo de arrancar y hay un tiempo de plantar. Hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Si es el tiempo en que el aconsejado necesita llorar, déjelo llorar. A veces nos da ansiedad que la gente llore, ¿verdad? Déjela llorar. Es su tiempo de llorar. Ya va a haber tiempo de reír. Hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Generalmente cuando la gente está muy sensible, está llorando, está haciendo su catarsis, lo único que necesita es un abrazo, saber que estamos ahí, que lo estamos acompañando, que entendemos su dolor y nada más. Hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. Y debemos discernir eso con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando es un tiempo para que nosotros callemos y un tiempo para que nosotros hablemos, y un tiempo para que Él hable y un tiempo para que nosotros callemos. En Job, capítulo 3, versículos del 1 al 12, es Job haciendo su catarsis.
Mire lo que dice en este pasaje. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Imagínense lo terrible que está diciendo. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afé en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en él número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y aquel los pechos para que mamase? Mire, Job era un hombre justo, un varón recto delante de Dios. Si está diciendo esto, lo que esto está implicando es desesperación, no está implicando otra cosa, implica que no está, en ese momento está en un nivel de tanta angustia, ansiedad, estrés, desesperación, lo que sea, que lo que está hablando es algo que necesita sacar de su corazón para aliviar la presión. Y Dios a Dios eso no le aflige realmente. Si vemos en el caso de David, David era igual. David tenía sus momentos en que sacaba unas cosas de su corazón terribles, pero solo para dar paso a la expresión, en el siguiente momento, a la expresión de la verdad de Dios. Por ejemplo, lo vemos en el Salmo 3. Versículos del 1 al 8, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mire, confesión negativa, ¿no? Dirían algunos hoy muy puntillosos en eso de las palabras. Pero ¿qué dice inmediatamente David? Después de decir todo lo malo que se siente, todo lo negativo que está viendo, percibiendo, sintiendo en su corazón, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Otra vez como que cae un momentito, ¿verdad? Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Si vemos, hay momentos, está alternando momentos de angustia, ansiedad, y momentos de catarsis con momentos de reconocimiento de quién es Dios en su vida. Y lo vemos todavía muchísimo más serio, más marcado en el Salmo 22, versículos del 11 al 25. Dice la palabra, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadán mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi cabeza, o sobre mi ropa, echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida.
sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Está bien exagerado lo que está diciendo en ese momento David, ¿verdad? Y como le repito, muchos dirían, ala, qué mala confesión la que está haciendo. Pero miren lo que, una vez que él sale de eso, de lo que había en su corazón, de lo negativo que había en su corazón, inmediatamente cambia y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jehová, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Si se da cuenta, un cambio terrible en 14 versículos o en 15 versículos, ¿verdad? Así que no se preocupe, no tiene que tomar en cuenta todo lo que el aconsejado está diciéndole de negatividad, solo déjelo y habrá tiempo de ver si eso realmente está en su corazón o solo era el resultado de la presión del momento. Generalmente cuando estamos en situaciones problemáticas, nosotros vamos a tener, nos van a surgir las mismas preguntas que le surgieron a Job. En Job 3:16, Job pregunta, Job se hace la pregunta, ¿por qué mejor no nací? En Job 3:20 se hace la pregunta de por qué tengo que sufrir en la vida, y en Job 3:23 él se pregunta por qué se da vida al que solo vive para sufrir. Si vemos, nada de eso era realmente cierto en la vida de Job. Lo que pasa es que él estaba viviendo solo el momento sin recordarse del pasado. Recordemos que en el pasado él había sido un hombre próspero, feliz, que había tenido todas sus necesidades cubiertas, Dios lo había bendecido, etc. Pero en ese momento su ansiedad o su angustia es tanta que él piensa que toda su vida ha sido una vida de sufrimiento y se hace esas preguntas, que Dios va a responderlas en su momento. No las responde en ese momento, no manda las respuestas en ese momento. Y Job mismo nos dice, nos da la razón de por qué él está hablando de esa manera. En Job 7:11 dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. En Job 9:35 al 10:1 dice, porque en este estado no estoy en mí, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y en Job 23, del versículo 2, dice, hoy también hablaré con amargura. O sea, Job estaba consciente de que estaba hablando con amargura. Y él necesitaba hacer esa catarsis, expresar esa amargura para sentirse libre de ella. Ahora, el problema es que sus consejeros, sus amigos, ¿no? Y yo siempre he dicho, con amigos como los de Job, ¿para qué quiero enemigos, no? Veamos, por ejemplo, lo que le dicen en Job 42, del 7 al 9. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. O sea, ellos habían negado la esencia de Dios. En Job 4:1-9, miremos, dice, respondió Elifaz temanita a Job y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. En otras palabras, le están diciendo, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿a qué te pasa? Dice, notemos algo también, dice, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Sabe que lo que están diciendo aquí? No tengo dominio propio sobre mis palabras, y se está faltando dominio propio. Y entonces ya no es el espíritu el que va a hablar, sino es su falta de dominio propio, su carne. Y entonces
van a atacar a Job y lo atacan constantemente. También se burlan de Job y le hablan con ironía. Eso que le acabo de leer de en casa de palo, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Son cosas que no podemos, no debemos hacer con los aconsejados, como tampoco podemos acusar y condenar, aunque sea sutilmente. Tampoco podemos centrarnos en lugar no podemos dejar de centrarnos en la consolación para centrarnos en el problema. Ellos todo el tiempo estuvieron centrados en el problema, no en consolar, en aconsejar y en animar a Job. Y puede ser que muchas veces nosotros nos enfoquemos más en el problema que en el bienestar de la persona que tenemos adelante. Recordemos que el problema es solo un vehículo que Dios está usando, o un instrumento que Dios está usando para llevar a esta persona a otro nivel superior. Entonces lo que nosotros necesitamos no es concentrarnos en el problema, sino en la salida del problema, inyectándole ánimo, fe, consuelo a la persona. En otro pasaje, en Job 19, 4 al 5, dicen ellos, aun siendo verdad, más bien dice Job, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, noten dos cosas ahí. Ellos están tan ocupados en sus propios argumentos que están perdiendo de vista a Job. Y número dos, están engrandeciéndose sobre él, haciéndose superiores a él, sintiéndose mejores que él. Estaban haciendo de menos a Job. Es como cuando nosotros le decimos a un niño, y por eso te estás preocupando. Lo que estamos haciendo es menospreciando su dolor. No estamos haciéndonos uno con su dolor, sino lo estamos menospreciando. Y eso no lo podemos hacer. Nosotros podremos tener mucha más madurez que nuestro aconsejado, pero en ningún momento nuestra madurez nos da derecho a decirle, por eso te estás preocupando. No, hombre, no te preocupes. Necesitamos entender que el dolor que está manifestando el aconsejado es su mayor dolor, así como ha sido para nosotros en muchos momentos nuestro mayor dolor, algo que estamos experimentando o viviendo. Y lo que menos necesitamos es que nos minimicen nuestro dolor. En Job 19, Job les dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaron se volvieron contra mí. Mire, está expresando lo que ellos hicieron. En lugar de aconsejarlo y de ayudarlo, lo aborrecieron y se volvieron contra él. Y en Job 19, 28 al 29, Job transmite que se siente perseguido por ellos. Y en Job 21, 27, que ellos están haciendo imaginaciones en contra de él o forjando imaginaciones en contra de él. Y en Job 27, 12 les da un mazazo y les dice, se han hecho tan enteramente vanos. O sea, ¿qué nos dice todo esto? Primero, que Job se sentía rechazado, aborrecido, traicionado, perseguido al volverse todos ellos contra él, no encontraba consuelo. Y también que ellos usaban las palabras con falta de sabiduría. Cuando exploramos el libro de Job, y no voy a ahondar mucho más en ello, solo quiero hacerle una recopilación de todos los errores que cometieron los aconsejados para que nosotros los tomemos en cuenta y no cometamos, o los consejeros, perdón, y no cometamos esos errores. El primero es no tener un corazón enseñable para reconocer y aprender de sus propios errores y tampoco aprender de la experiencia de otros. Job les estuvo diciendo lo que ellos estaban haciendo mal, pero ninguno cambió. No tenían un corazón enseñable. Segundo, no tener dominio propio y hablar nuestras propias palabras, dejándonos llevar por la carne en lugar de hablar las palabras que nos indique el Espíritu de Dios. Y no ser guiados por el Espíritu de Dios, sino por nuestras propias emociones. A veces, cuando el Espíritu de Dios no nos está hablando, nosotros queremos hablar nuestras palabras. Cállese la boca, no tiene por qué hablar. Si el Espíritu de Dios no le está diciendo nada, no diga nada. Es mejor no decir nada
que meter la pata hablando de nuestra carne. Porque la carne va a traer celos, ira, contienda, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco podemos hacer burla del sufrimiento del aconsejado, ser irónicos, acusar ni condenar, aunque sea sutilmente, acusar y condenar en lugar de edificar, consolar y exhortar, hundir al aconsejado en más desesperación de la que ya tiene, en lugar de darle esperanza y posibles soluciones. Mire, cada reunión de consejería y a cada momento en la consejería va a ser necesario decirle más al principio y menos al final al aconsejado, recordarle que todo eso que está pasando es temporal y que él va a salir adelante, que en Dios es más que vencedor y que finalmente va a obtener la victoria, que es temporal y que va a obtener la victoria. El otro error es ocuparse más de sus propias argumentaciones que de escuchar lo que le está diciendo el aconsejado. Otro error, no tomar en cuenta lo que siente el aconsejado respecto a la consejería que se le está brindando, principalmente cuando manifiesta inconformidad con ella, para permitirnos corregir errores y fortalecer los aciertos. Hay que escuchar también al aconsejado en lo que dice con respecto a nosotros, porque eso nos va a ir indicando si estamos actuando correctamente o no con respecto a él, si lo estamos ayudando o no. Tenemos que tener oídos para escucharlo, principalmente cuando se refiere a nosotros, y no con una posición defensiva, sino más bien con una posición abierta para considerar lo que está diciendo. Tal vez tenga razón, tal vez no, pero no nos debemos poner a la defensiva. Debemos escuchar, evaluar, y si decidimos que no, pues bueno, no, y seguimos adelante. Y tal vez le damos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra que lo haga sentir, lo haga salir al aconsejado de eso que está sintiendo respecto a nosotros en lo negativo. No podemos sentirnos superiores o mejores que el aconsejado y hacérselo sentir a él. No podemos permitir que el aconsejado se sienta rechazado, aborrecido, traicionado, perseguido o que nos volvemos contra él. Y eso es resultado generalmente de la acusación y la condenación. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque eso va a implicar que él se cierre a la consejería. Si él se siente de esa manera, tarde o temprano nos va a dejar. Ya no va a seguir con nosotros y vamos a perder la oportunidad de ser un instrumento de Dios para ayudar a ese aconsejado a resolver sus problemas. No podemos tampoco usar la palabra con falta de sabiduría, ni decir la verdad sin amor, golpeando en lugar de consolar. Miren, hay momentos en la consejería en que vamos a tener ganas de decir algo y vamos a tener razón, pero la sabiduría nos aconseja callar y esperar el momento apropiado, el momento adecuado, no dejarnos ir simple y sencillamente porque Dios nos reveló algo. Que Dios nos haya revelado algo no quiere decir que se lo tengamos que decir al aconsejado en el mismo momento. A veces es más sabio esperar el tiempo. Tampoco nos debemos dedicar a defender a Dios. Dios no necesita defensa, Él es más que suficiente. Mire, Él ha soportado 6,000 años de ataque y Él sigue sentado en su trono como que sin nada. Lo que la gente piense o diga de Él le trae sin cuidado. Él sigue siendo Dios, Él no necesita defenderse. Y si Él no se defiende, ¿por qué lo voy a defender yo? Él no necesita mi defensa. Dice la palabra que nosotros estemos preparados para presentar defensa de la fe y de la esperanza que hay en nosotros, pero no de defender a Dios. Dios no necesita defenderse. Él es suficiente para defenderse él solito. Tampoco es también un error atribuirle a Dios cosas que Él no dice o hace. Eso significa aconsejar sin conocer realmente a Dios como Padre, Santo, Justo, Omnisciente, Perfecto, Bueno, etc. Es lo que hemos insistido. Necesito conocer la esencia de Dios. Para ser un consejero sabio, un consejero efectivo, necesito conocer la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es que Dios es amor, Dios es lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de favor. No es un Dios vengativo, no es un Dios enojado. Y un último error que no debemos cometer es responderle al aconsejado con ira.
Muy bien, con esto hemos concluido el tema del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Si me pudieran dejar sus comentarios de cómo les parecieron los dos temas, pero con sinceridad. ¿Cómo le parecieron? Para mí sería de bendición, porque esto me sirve de experiencia para próximas oportunidades. Es primera vez que lo estamos haciendo y obviamente necesito retroalimentación para saber cómo está, ¿verdad? Así que le agradecería mucho sus comentarios. Me los puede mandar por este medio, o bien si me los puede mandar por WhatsApp, también se lo agradecería. Y déjeme terminar orando y bendiciendo su vida, no sin antes recordarle que mañana a las 9 de la mañana, y esta vez sí es a las 9 de la mañana, hoy, perdón, me equivoqué en algunos anuncios, dije que era a las 5 y comenzamos a las 6, me equivoqué, era a las 5 que debía haber comenzado, pero yo pelé cable y comencé a las 6, pero mañana sí vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Tenemos dos temas relacionados con ministerios pastorales. Uno es conociendo a Jesús por sus nombres. Vamos a hacer un resumen porque ese fue el tema pasado y resolver alguna duda. Y vamos a entrar a un tema hermoso, precioso, maravilloso, que es conociendo al gran desconocido, que es el Espíritu Santo. Hablamos en el ámbito del cristianismo, hablamos mucho del Espíritu Santo, pero conocemos muy poco del Espíritu Santo. Es una de las clases que para mí, más reveladoras, así que les sugiero que no se la pierda. Mañana a las 9 de la mañana en punto vamos a iniciar las dos clases que tenemos previstas, así que le invitamos desde ya, si usted puede participar con nosotros, sería de mucha bendición. Muchas gracias y déjeme terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos has dado de poder compartir en esta noche dos enseñanzas relacionadas con consejería. Padre, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú hayas usado mis labios como una pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos tu palabra. Y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre nosotros y que nos guía y nos enseña, Señor, nos guíe y nos enseñe las verdades que el día de hoy hemos compartido y que las siembre profundamente en nuestros corazones, Padre, para que produzcan fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que seas tú, a través de los instrumentos que tú establezcas, Señor, quien nos prepare para ser consejeros efectivos, consejeros sabios, que podamos ayudar a otras personas a tener consolación, con la consolación que hemos sido consolados nosotros, pero también respuestas efectivas, eficaces, fundamentadas en la palabra y guiadas por tu Espíritu Santo, que los puedan ayudar, Señor, a resolver las situaciones de su vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche, mi Dios Todopoderoso. Que tu mano esté sobre cada uno de ellos y sobre sus familias, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al cautivo, sacando al preso de la cárcel, proveyendo toda necesidad, Señor, levantando al caído, fortaleciendo al debilitado y transformando todas nuestras angustias, dolores, frustraciones, etcétera, Señor, en gozo, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que esta noche, Señor, hemos podido compartir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y espero que nos podamos ver mañana en este mismo espacio. Que tengan una linda noche.